nos toca hablar de astigmatismo y presbicia, ¿ok? Que es la otra parte de defectos refractivos. Al igual que los anteriores defectos refractivos, miopía, hipermetropía y astigmatismos, no son considerados como enfermedades. A veces algunos pacientes piensan de que tener miopía es una enfermedad y en realidad no es una enfermedad, es un estado fisiológico que tiene en ese momento el paciente. No es una enfermedad propiamente, ya que esta se puede corregir con lentes. ¿Ok? A diferencia de la presbicia, que es no es propiamente un problema visual, sino también es un estado en el cual el paciente tiene una insuficiencia de acomodación producto de la edad. Entonces, ¿qué significa el astigmatismo? Viene de dos términos griegos que es a y estigma. A es el prefijo que significa sin y estigma, punto. Entonces, cuando uno tiene un astigmatismo, cuando la luz ingresa en el ojo, no se va a formar como un punto, sino como un plano. ¿Ok? A esto se llaman planos focales. Es por eso que existen los ejes, los grados, vale decir, para determinar cuál es el punto de corrección o la inclinación que necesita ser corregida. ¿Cómo ve un paciente con astigmatismo? Ve letras distorsionadas, jaladas hacia un sentido. En este caso, están inclinadas, ¿no? Entonces, eso más o menos va a denotar el eje que tiene un paciente. Pero esto es, a grosso modo, cómo visualiza un paciente que tiene astigmatismo. En este caso, un astigmatismo moderado alto. ¿Cuál es el origen y fisiopatología del astigmatismo? 2. Congénita y adquirida. Adquirida básicamente es a nivel corneal y a nivel del cristalino. A nivel corneal y cristalino porque son los medios refringentes del ojo, los cuales tienen un grado de curvatura. En el caso de la adquirida, vamos a tener tres clasificaciones: por curvatura, de posición y por índice. Por curvatura a nivel corneal y a nivel del cristalino. En estos dos medios refringentes vamos a tener diferentes meridianos, los cuales van a producir diferentes enfoques. Uno más plano y el otro más curvo. De posición, en el caso de cristalino o de lente intraocular. Por índice, generalmente se presentan astigmatismos irregulares en el cristalino y el vitrio. Según la orientación de los meridianos principales, vamos a tener astigmatismos regulares y astigmatismos irregulares. Generalmente, los meridianos principales, en este caso de las superficies ópticas, vale decir la córnea o el cristalino, siempre van a estar formando 90 grados entre los dos meridianos, el más plano y el más curvo. Mientras que los astigmatismos irregulares van a presentar meridianos que no son perpendiculares. O sea, aquí en estos medios refringentes vamos a tener distorsión total. Tal es el caso del queratocono, como en la figura o la imagen del lado izquierdo. Entonces, en estos casos el paciente presenta astigmatismos irregulares. Y estos astigmatismos no se van a poder corregir bien con lentes. La única manera van a ser los lentes de contacto rígidos o los lentes de contacto esclerales. El astigmatismo según ametropía. Vamos a tener astigmatismo simple, astigmatismo mixto y astigmatismo compuesto. Dentro del astigmatismo simples vamos a tener dos: miópico e hipermetrópico. Los ejemplos están aquí: miópico por el signo negativo, hipermetrópico por el signo positivo aquí. Y es simple porque solamente se presenta cilindros.
En el caso del astigmatismo mixto, vamos a tener componente esférico y componente cilíndrico, y signos diferentes, uno positivo y el otro negativo. Vamos a hacer una pausa. Me dice Elisa que no se está escuchando. ¿No se escucha? A ver si me ayudan, por favor. Ángela. Ángela, ¿se escucha? Hola, profe. Sí, se escucha perfectamente, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces, Elisa es la que está teniendo problemas con su audio. Ok, perfecto. Muy bien, seguimos entonces. El astigmatismo compuesto vamos a tener dos tipos también, miópico e hipermetrópico. Miópico porque ambos componentes, esférico y cilindro, van a ser negativos. Hipermetrópico porque el primero, que es esférico, va a ser positivo y el segundo va a ser negativo. ¿Ok? Pero aquí siempre el cilindro va a ser menor que el esférico para que sea clasificado como un astigmatismo compuesto hipermetrópico. Vamos a hacer unos ejemplos aquí. Voy a compartir. A ver, compartir. Compartir sonido. Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver este video. Hola, hola. Hoy les voy a presentar los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. Vamos a tener un grupo que se llama astigmatismo simple. Un grupo que se llama astigmatismo compuesto. Y finalmente uno solito que es el astigmatismo mixto. Dentro del astigmatismo simple vamos a tener dos, miópico y hipermetrópico. ¿Cuáles van a ser las notaciones? Vamos a tener casos solamente de cilindro solo. Cilindro, por ejemplo, por un eje. En el caso de hipermetrópico vamos a tener igual un cilindro, pero como es hipermetrópico es positivo. Por ejemplo, aquí. En el caso del astigmatismo compuesto, de la misma manera vamos a tener dos, miópico e hipermetrópico. ¿Ok? Entonces, cuando es compuesto quiere decir que vamos a tener componente esférico y componente cilíndrico. En el caso miópico, siempre se antepone el signo negativo. Aquí estoy colocando un ejemplo. En el caso hipermetrópico, positivo, ejemplo. Pero para este caso, para que esté específicamente relacionado a la hipermetropía compuesta, vamos a tener que colocar el valor del cilindro menor al valor esférico. En este caso, 0.25. ¿Okay? Muy bien, estos son ejemplos de los diferentes tipos de astigmatismos que van a presentarse en el día a día de sus evaluaciones. Y finalmente el astigmatismo mixto. Aquí no hay notaciones de miópico o hipermetrópico. Simplemente vamos a tener una notación que tenga componente esférico y componente cilíndrico. Pero aquí la salvedad es que ambos componentes van a tener diferentes signos. Por ejemplo, si es un valor hipermetrópico, el siguiente, el signo contrario, tiene que ser mayor
mayor a 1,50. En este caso puedo colocar, por ejemplo, 3. Y 1 grado, 5 grados. Entonces, más 1,50 menos 3 es un astigmatismo mixto. ¿Cómo puedo observar que es mixto? Dos cosas. Número 1, signos diferentes. Y número 2, siempre el cilindro va a ser mayor que el esférico. Otro ejemplo de astigmatismo mixto, pero con signo negativo en este caso. Menos 4. Acá tengo que colocar ¿qué? Signo contrario. Y tiene que ser un valor superior a 4. Por ejemplo, por un eje de 180 grados. ¿Ok? Entonces, aquí ambos casos son astigmatismos mixtos. ¿Ok? Dos requisitos: que los signos sean diferentes y que el valor del cilindro sea mayor en módulo que el valor esférico. Muy bien. Esos serían los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. ¿Listo? Aquí tenemos 8 ejercicios para que puedan ustedes decir qué tipo de astigmatismo se presenta en cada caso. Muy bien, a ver si me pueden ayudar aquí diciendo qué tipo de astigmatismos tenemos aquí. A ver. El primer caso, menos 0,50 menos 0,50. ¿Qué tipo de astigmatismo es? Astigmatismo compuesto miópico. Compuesto miópico. Correcto. ¿Por qué? Porque ambos son negativos y hay componente esférico y hay componente cilíndrico. Muy bien, es compuesto. El siguiente es más 3 menos 4 por 5 grados. En este caso son signos diferentes. El cilindro es mayor que el esférico. Entonces aquí va a ser un astigmatismo mixto. Mixto con, bueno, ya no hemos visto el tema de con la regla o sin la regla, pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces esta tarea va a quedar para su casa y después me la van a enviar la respuesta, por favor. Muy bien, seguimos. Hola, hola. Seguimos, muy bien. Tenemos ahora un caso de astigmatismo según la orientación de la curvatura. Astigmatismo directo o con la regla. Astigmatismo inverso o contra la regla. Directo con la regla significa ejes de 180 grados. 180, 0 grados, 5 grados, 175 grados. Son ejes que tienden a la horizontal. Mientras un astigmatismo inverso o contra la regla son ejes verticales. Cuando ustedes vean 90 grados, 80 grados, va a ser astigmatismos inversos. Astigmatismos oblicuos cuando los ejes sean 45, 50, 35 grados. Y lo contrario, 135, 130, 140 grados. Esos van a ser astigmatismos oblicuos. Astigmatismos simétricos se considera cuando los ejes de ambos ojos suman 180 grados. Esto es una clave para que ustedes puedan tener una buena refracción. Si el ojo derecho tiene 90 grados, el otro ojo, consideren en un 90% de los casos que va a tener el mismo eje. Porque la suma de los dos ejes debe estar sumando 180 grados. Otro ejemplo, si el eje del ojo derecho es 160 grados, el eje del ojo izquierdo probablemente, ¿no?, sea 20 grados. No siempre se va a cumplir, pero eso es lo que tenemos que buscar, la simetría. Cuando uno adapta un lente que un ojo tiene
90 grados y en el otro ojo tiene 30 grados, a eso se llama astigmatismo asimétrico y no es garantía de que este paciente se adapte. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar siempre la simetría. Muy bien. De acuerdo a la magnitud del astigmatismo, vamos a estar considerando astigmatismo leve cuando es menor de 0.75 dioptrías. Astigmatismos bajos de 1 a 1.50, astigmatismos moderados de 1.75 a 2.50 y cuando es mayor a 2.50 ya son considerados astigmatismos altos. ¿Cómo es la evolución del astigmatismo desde que uno nace hasta que es adulto mayor? En los recién nacidos, el astigmatismo es aproximadamente -1 contra la regla. Ahora, en los recién nacidos no se va a corregir este problema hasta los 4 o 5 años, dependiendo del grado de astigmatismo que tiene. Luego evoluciona o desaparece en los primeros años de vida. En etapa escolar, la prevalencia es de astigmatismos mayores a -1 con la regla. Cuando ya yo digo esta palabra con la regla, ¿qué significa? Ejes de 180 grados, aproximadamente ejes horizontales. Desde los 20 a los 40 años, el astigmatismo no varía. A más de 40 años evoluciona hacia contra la regla. Es por eso que cuando uno evalúa a un paciente de 50, 60 años, en la mayoría de los casos vamos a encontrar ejes verticales. Esos ejes verticales se llaman contra la regla. La notación en la prescripción optométrica de un astigmatismo es la siguiente, ¿no? Aquí tenemos esférico, cilíndrico, más 1,50 menos 3, va acompañado de un eje y la correspondiente notación de la agudeza visual. Muy bien. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? El tipo de lente va a ser un diseño tórico, ¿ya? Se llama toricidad porque los meridianos principales del lente van a ser también diferentes. Estos pueden ser en gafas, en lentes de contacto o con cirugía, al igual que las demás ametropías. Muy bien, pasamos a lo que es la presbicia. También viene de dos voces griegas, presbi, que significa viejo, y tes, propio de, ¿no? O sea, ¿qué significa básicamente propio de adultos mayores? Esto ha sido una definición muy literal, ¿no? Pero en otras palabras, lo que nosotros le decimos al paciente, usted tiene la vista cansada. En realidad, el que está cansado y ya no puede hacer el trabajo es el cristalino. Ya ha perdido su capacidad acomodativa. Entonces, para recordarles qué era la acomodación, es la capacidad que tiene el cristalino de poder variar su poder. En este caso, ya es muy deficiente la acomodación para poder enfocar objetos de cerca, vale decir 40, 50 centímetros, ¿no? El cual antes nos permitía ver de lejos y también de cerca. Muy bien. Entonces, al igual que la hipermetropía, ¿no? En un ojo normal, la luz se va a enfocar en la retina, pero en el caso de la presbicia, esta luz que ingresa al ojo va a enfocar detrás de retina y no nos va a permitir enfocar de cerca, con claridad. Para ello vamos a necesitar ayudas visuales. ¿Okay? ¿Qué tipo de ayuda? Lentes convexos, al igual que la hipermetropía, pero en este caso es debido a una deficiencia del cristalino. Usando lentes convexos, nuevamente enfocamos perfectamente. Entonces, la presbicia es la incapacidad para mirar objetos de cerca. Por lo general, la luz cuando ingresa, ¿no?, a través de la pupila al ojo del paciente, el cristalino es el que va a permitir el enfoque en la retina, ¿no? Enviando toda la información a las células fotorreceptoras y ahí, bueno, a través del nervio óptico al cerebro. Entonces, ¿qué pasa
Aquí tenemos unos ligamentos que se llaman zónulas. Estas zónulas son las que van a permitir la acomodación o la relajación del lente cristalino, el cual nos va a permitir enfocar objetos de cerca. Entonces, en los casos de presbicia, la luz se enfoca detrás de la retina. Pero esto se va a corregir con lentes positivos. Entonces, ¿cuáles van a ser las adiciones según la edad del paciente? Sabemos que la presbicia comienza aproximadamente a los 40 años. El paciente ya nota que aleja la lectura o aleja el celular, ¿no?, para tener un mejor enfoque. Si lo acerca, no va a tener una buena claridad. Entonces, a los 40 años le corresponde teóricamente una adición de 1. A los 45, 1,50. A los 50, 2. 55 años, 2,50. Y 60 años, 3 dioptrías. Estos son valores referenciales. ¿Ok? Esto es para que el paciente pueda mirar a 40 centímetros. Pero, ¿qué sucede si el paciente quiere una medida intermedia? Entonces vamos a considerar la mitad de la adición. Por ejemplo, si un paciente tiene 50 años y dice yo quiero unos lentes para trabajar en la computadora, entonces vamos a colocar una adición de 1. ¿Ok? Y en el caso de 60 años vamos a colocar una adición de 1,50 a 2 dioptrías. ¿Ok? Entonces no hay nada fijo, no hay nada puntual, nada exacto. Todo es relativo, de acuerdo a lo que el paciente nos diga, de acuerdo a la distancia que el paciente quiera trabajar. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto al tema de ametropías o defectos refractivos. Muy bien, si tienen alguna pregunta para seguir con el otro capítulo que corresponde a lo que es instrumentos y accesorios en óptica. Ok, vamos a terminar esta explicación y al final ustedes hacen las preguntas. Bien, los instrumentos ideales para un consultorio de optometría son estos que están aquí en la imagen. De derecha a izquierda tenemos el monitor, el cual contiene los optotipos, ¿no?, y es controlado a través de un control remoto, en el cual vamos a tener diferentes tipos de cartilla. Luego sigue un lensómetro digital. Toda esta unidad se llama unidad de refracción y consta de una silla, un poste y un control para subir y bajar la silla o mover la mesa. Luego tenemos un autorrefractómetro, aquí, un foróptero digital que es controlado por esta tableta, donde uno puede modificar los poderes solamente controlando a partir de esta tableta. ¿Ok? Y una lámpara de hendidura para hacer una evaluación del examen del segmento anterior. Podemos evaluar también el segmento posterior con la lámpara de hendidura. Podemos verificar la adaptación de un lente de contacto con mayor precisión para una adaptación exitosa. Muy bien, el primer accesorio óptico aquí es la caja de prueba. La caja de prueba tiene lentes positivos, esféricos positivos, que está aquí a la derecha, lentes esféricos negativos aquí a la izquierda. Este formato siempre van a tener todas las cajas. Esta es una caja completa de 266 provines, el cual viene desde 0.12 hasta 20 dioptrías para los esféricos. Para los valores cilíndricos viene desde 0.12 hasta 6 dioptrías de cilindro negativo y cilindros positivos. También viene prismas
¿no? Desde 0.5 hasta 10 dioptrías prismáticas. Esto nos va a servir para compensar las forias que pueda tener un paciente. Tenemos un campo donde están los accesorios, el cilindro cruzado y la montura de prueba. Dentro de los accesorios vamos a tener los siguientes. Desde izquierda a derecha tenemos el oclusor, el agujero estenopeico que tiene un puntito, el cual me va a permitir identificar cuál es la máxima agudeza visual que va a tener el paciente, que ya lo vimos en agudeza visual. La hendidura estenopeica, que es un oclusor que tiene una franja, el cual va a permitir que identifiquemos si el paciente tiene o no astigmatismo, y eso ya lo vamos a ver más adelante. El filtro rojo-verde, que sirve para evaluar su presión, utilizando lo que conocemos como las luces de Ward. La varilla de Maddox, aquí, bien a la derecha, que nos sirve para determinar las desviaciones latentes que puede tener un paciente. Luego tenemos el foróptero. El foróptero representa o contiene todos los componentes de una caja de prueba. La ventaja de usar este foróptero es que no produce incomodidad al paciente. Podemos realizar diferentes pruebas de evaluaciones con prisma con mayor facilidad que con una montura de prueba. Podemos realizar aquí la prueba del cilindro cruzado. Aquí tiene el cilindro cruzado con mayor facilidad que en la montura de prueba. Aquí tenemos la montura de prueba. Es importante al momento de colocar al paciente que la montura tenga la inclinación pantoscópica. Eso lo podemos mover aquí con esta perilla, que el brazo esté ligeramente inclinado, unos 10 a 15 grados. ¿Ok? Muy bien. El valor cilíndrico se va a colocar siempre adelante, y si tuviéramos valores esféricos, el esférico va a ir en la parte posterior de la montura. ¿Okay? Esféricos en la parte posterior, valores cilíndricos en la parte anterior. Aquí, por ejemplo, este valor del ojo derecho es un cilindro -2 por un eje de 150 grados. Les comento esto porque a veces los alumnos consideran que el mango es el que indica cuál es el eje. En realidad, los lentes cilíndricos tienen una línea, el cual van a ir indicando a qué eje corresponde. En este caso, en el ojo derecho, 150 grados, y para el ojo izquierdo tenemos un cilindro -225 por un eje de 75. 75. Aquí hemos colocado la varilla de Maddox. Aquí también tenemos como accesorio un lente pavonado. En algunos casos esto es un oclusor que va a facilitar la evaluación de la agudeza visual. Es preferible colocar este oclusor pavonado que el oclusor negro totalmente. ¿Ok? Esto nos va a dar una agudeza visual más real para el paciente. Bien, aquí los filtros rojo-verde se van a utilizar en conjunto con esta prueba que es las luces de Ward. Esto nos va a servir para identificar si el paciente tiene alguna supresión. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la práctica. Bien, el lensómetro importante dominar. Sería ideal que tuviéramos un lensómetro digital, pero generalmente por cuestiones de economía tenemos el lensómetro manual. El lensómetro manual se tiene que conocer, dominar, para evaluar la prescripción anterior que puede tener el paciente previo al examen visual.
Después tenemos la evaluación con autorrefractómetro. ¿Ok? Es importante conocer e identificar cuáles son los valores, el promedio, cuáles son el astigmatismo corneal que se puede obtener y nos va a ser de gran ayuda para determinar el estado refractivo del paciente. Aquí vamos a ver el objetivo es el punto central. Se toma varias veces para que al final tengamos un promedio y un valor más exacto. Aquí en la parte inferior tenemos la queratometría que se obtuvo de este mismo paciente, el cual tiene en el meridiano horizontal 43.75 y en el meridiano vertical 43.62 dioptrías. Estos valores es la conversión a milímetros, estos son los ejes y este es el promedio. El promedio sería 43.62. Y la diferencia entre estos dos valores me va a determinar el astigmatismo corneal que tiene este paciente. En este caso, su astigmatismo corneal es 0.12 dioptrías. Y en la parte refractiva, vemos que hay una evaluación casi constante del valor de la miopía y el valor del astigmatismo, dando como promedio el valor de -6, -0.50. Este valor SE es equivalente esférico. Esto sirve en algunos casos para la adaptación de lentes de contacto. En lugar de colocar un -6, -0.50, podemos colocar un equivalente esférico, que en este caso la máquina ya los da, que sería -6.25. ¿no? Eso son alcances para la adaptación de lentes de contacto. Muy bien. Entonces, al colocar estos valores al paciente, el paciente va a llegar a la emetropía. O sea, las luces que vienen del infinito van a refractarse en el ojo y van a enfocar en retina. Y esto es lo que vimos hace un momento, la queratometría, que también se puede evaluar con este instrumento, que es el queratómetro. Lo que se ha evaluado son los meridianos principales, en este caso el vertical, ¿no? Y el horizontal. ¿Okay? Estos dos valores nos arrojan horizontal y vertical. Los diferentes octotipos que tenemos ya lo habíamos visto. El octotipo de logarítmico, las E invertidas, que es para niños y personas que no saben leer. El dialastigmático, que nos sirve para determinar cuál es el eje y aproximar el valor del cilindro corrector, y el test bicromático, que es para evaluar el componente esférico. Luego vamos a ver el set retinoftalmo. El que usamos más es el retinoscopio, que al igual que el autorrefracto nos va a servir para hallar el estado refractivo del paciente. Esto es más real que el autorrefractómetro y nos da unos valores 99% cercanos cuando se trabaja bien, cercanos a la refracción real del paciente. Y finalmente la lámpara de hendidura, que es un instrumento que utiliza tanto el oftalmólogo como el optómetra. En este caso, lo que está haciendo el especialista es evaluar el fondo de ojo con un lente. Este lente es un lente de 90 dioptrías, el cual permite ver la parte interna, tanto el segmento anterior como el segmento posterior. Entonces, esto es de gran ayuda para determinar algún daño interno. Listo, eso sería todo con respecto al
a los accesorios en óptica.